Hola amigos de la Historia Militar, bienvenidos a Belumarty, vuestro canal de Historia Militar, Historia y otras muchas cosas, entre ellas esta. Y bueno, ya sabéis que nosotros no nos ceñimos únicamente al tema de la historia militar, sino, como he dicho hace 2 segundos, también a la historia en general y en mayúsculas. Y bueno, hoy vamos a hablar de uno de esos temas transversales muy interesantes y nos acompaña alguien de excepción. Se trata de Javier de Navascués. Si no lo conocéis, él es catedrático de literatura hispanoamericana y director del Departamento de Filología de la Universidad de Navarra desde hace ya más de una década y tiene en su haber un gran número de libros, de publicaciones, sobre todo de literatura, pero ahora pues ha lanzado este libro que no sé si estáis viendo aquí, y si no, aquí, este, en el que analiza pues una serie a través de una serie de figuras históricas, pues se crea un relato para entender mejor, ¿no?, lo que fue todo el fenómeno de la configuración de la América hispana, pues no solo a través de lo típico que habéis escuchado siempre, sino desterrando toda clase de mitos y de lugares comunes. Y bueno, para nosotros es un auténtico placer tenerte aquí esta noche con nosotros. Igualmente, David. Buenas noches. Pues bueno, si te parece bien, vamos a ir desgranando poquito a poco. Una de las primeras problemáticas que hay es el tema de ceñirlo todo, ¿no?, al contexto histórico concreto digamos, los primeros 40, 50 años de lo que es la llamada conquista y las primeras fases de la colonización, y darle a eso un carácter, digamos, determinista a la hora de explicar todo lo que fue la presencia española y la nueva sociedad, que es lo importante, que se va configurando en aquellas tierras, ¿no? Sí, bueno, yo traté en el libro de explicarlo a través de una serie de biografías que a mí me gusta llamar encadenadas. Es decir, que voy empezando con gente que llega en las primeras décadas del siglo XVI, cuando se está firmando ya, digamos, el poder español en tierra firme, particularmente sobre todo en Nueva España, lo que hoy es México, pero también en América del Sur, con personas reales que están allí, pero no me quedo propiamente en ese periodo de la conquista que es el que todo el mundo conoce. De hecho, yo lo digo al principio, digo, yo voy a prescindir de los cuatro grandes del cuarteto clásico, ¿no?, que son Francisco de Pizarro, Hernán Cortés, Cristóbal Colón y Bartolomé de las Casas. ¿Por qué? Porque me parece que, aun siendo evidentemente personajes fundamentales e importantísimos, no explican por sí solos todo lo que fue aquella sociedad que se fue cimentando, se fue madurando a lo largo de los 300 años siguientes, ¿no? Muchas veces, por desgracia, pues todo el debate en torno a América y a la leyenda negra o a la leyenda rosa o lo que tú quieras llamarle, está siempre basándose en estos cuatro personajes o en todo lo que ellos significan, ¿no? Sin embargo, me parece que la realidad es muchísimo más interesante y compleja, ¿no? Y bueno, una de las cosas interesantes, ¿no?, que habría que hablar de cómo lo has planteado, es precisamente eso, ¿no? Porque hay una nómina de personajes que van saliendo en este libro. Algunos de ellos son más conocidos, digamos, por los amantes de la historia o de la historia militar o, en general, entusiastas de estos periodos, y otros, sin embargo, no. Y también hablas de personas, digamos, muy mundanas y de personajes que quedan un poco disimulados en segundo plano, podríamos decir, Sí. y no por ello son menos interesantes, ¿no? Sí, evidentemente. Por ejemplo, empiezo con uno de ellos. No digo que sea mi favorito, sino digo que me parece que es muy relevante, ¿no? En la primera parte del libro, que lo he titulado Fundaciones y Fronteras, hablo
por ejemplo, de personajes relevantes del siglo XVI, ¿no? Que es el primer siglo de la consolidación, digamos, del imperio allí. Y entonces hay un personaje que es Francisco de Toledo. Francisco de Toledo es poco conocido por el gran público, sin embargo, seguramente es el personaje político más importante que tiene América del Sur en 300 años. ¿Por qué? Pues Francisco de Toledo es virrey del Perú, es nombrado por Felipe II, después de que pasen varias décadas de anarquía propiamente, porque cuando llega Francisco Pizarro... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.